vámonos a la prédica. La infancia es un periodo de la vida que genera muchas experiencias. Es el tiempo en el que se agudiza más el tema de padres e hijos, porque hay una comunión muy intensa. Tanto así que en los primeros años de vida, la crianza moldea la paciencia, especialmente de los niños. Porque ya tenemos a padres que andan probando, experimentando, adivinando qué cosas hacer con sus hijos. Y los niños, obviamente, pues son los conejillos de indias. Pero pasan también cosas en la vida que marcan la condición futura. Y son un obstáculo. Y esos producen algunos traumas futuros. Solo la presencia de Cristo en la vida humana puede cambiar eso. Eso y otras herencias generacionales. Porque Él lo hace todo nuevo. Yo en mi caso recuerdo que mi mamá usaba el viejo método de machacar una idea hasta que se vuelva un hábito. Y por ejemplo me recordaba cada vez que salía en la tarde, no te olvides llevar algo para abrigarte, porque al anochecer siempre hace frío. Y debía llevar ropa para abrigarme y evitar resfríos. En este mes de marzo estuvimos siendo machacados por el apóstol Pablo, exigiéndonos que vivamos cristianamente. Y nos dio todas las pautas para hacerlo. Y hoy va a seguir ese batán. Y hoy, aprovechando de la ilustración del batán, yo procuraré ese del Morocco. ¿Conocen el Morocco? Ese procuraré ser el andar cristiano. Punto número 1, es un tema de sabiduría. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 y 16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El apóstol dice, cómo andas, estás relacionado a cómo vives. Y te exhorta a vivir como Él ha estado enseñándote, imitando a Cristo. Y te pide que te despojes de tu vieja naturaleza y te vistas de la nueva. De eso se trata el vivir cristiano. Entonces, remarca, tengan cuidado cómo andan. Eso debe ser con entendimiento y también sobreabundantemente, comprendiendo el sentido de esta vida. Y agrega, no como insensatos, sino como sabios. Y eso, lógicamente, se puede apreciar cuando aprovechas bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 11, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Probablemente te llame hoy a decir, ¿estás dedicándote a proclamar la salvación provista por Dios? ¿Estás tomando cuidado en hablarles a aquellas personas que tú conoces y con las que te relacionas? No siempre con las que te llevas bien o mal, con todas aquellas, porque es necesario, dice, la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Es que hay mucha gente que está ahorita preparada, ya ha sido trabajada en su corazón por el Señor, y lo único que falta es que tú le des el último empujoncito y creerán. Me pareció extremadamente interesante y además me llenó el corazón de mucha alegría saber que la señora que nos provee a nosotros para el almuerzo de hoy, el pollo a la leña, que tiene un restaurante en la calle 35 de Cota, me dijo, voy a abrir mañana solo por ustedes. Y yo digo, ¿que algo ha pasado? No, pasa que me estoy congregando acá cerca. Entonces he dejado de trabajar los domingos.
Y entonces obviamente yo me he emocionado y le he abrazado y le digo, ¿sabes qué? El Señor va a bendecir la decisión que tú has tomado. Porque no te preocupas de que ese día sea el día de mayor venta, sino te preocupas de honrar a tu Señor. Aunque los días sean malos, pues generan oportunidades que debes aprovechar al máximo. Así que la palabra en el original de aprovechar se traduce como redimir. Y eso significa acaparar, tomar para sí. Es una palabra que se utiliza mucho en la definición de áreas de mercado. Por ejemplo, cuando tú vas al supermercado y buscas ofertas, las tomas enseguida. ¿Por qué? Porque sabes que van a estar poco tiempo, se van a acabar. Entonces aprovechas, es decir, acaparas todo lo que encuentres y que te sirve. En el caso que Pablo está diciendo, acaparas las situaciones que son creadas constantemente por los días malos. ¿Para qué? Para obrar en favor de algunos. Si tú estás atento, si estás atenta, vas a ver que hay personas que tienen condiciones que aparentan alguna cosa que no está bien. El Señor te hace percibir eso. Y si tú estás dispuesto a aprovechar esos días malos para ayudarle a alguien a entender, es muy probable que el Señor abra las puertas para que ese trabajo tuyo sea efectivo. He estado hablando con una persona que ha perdido recientemente a un familiar y lógicamente está sufriendo la angustia de esto. Y me dice, estoy rezando todos los días a él. Y lógicamente me ha dejado en offside. Sí, ella no es cristiana. No hemos tenido mucha oportunidad de hablar. Su esposo tal vez le ha hablado algo del Señor, pero ese para mí es el primero. Es un día malo para ella, es un tiempo pésimo, pero es el momento para decirle: los muertos no te escuchan. Tú no puedes pedirle a nadie que te ayude. El único que va a abrirte el camino para que tú te encuentres con Él allá en la eternidad es el Señor Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo la oportunidad de un día malo para aprovechar una circunstancia que es real y que además es anhelada por ella. La gran mayoría piensa que los días malos son obstáculos, derrotas eventuales, opresiones que perjudican. Este día está malo. No. Vean cómo Job tiene una percepción y saben cómo Job la estaba pasando de bien. Cuando esperaba yo el bien, vino el mal. ¿No es algo que les pasa a algunos? Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me vienen al encuentro días de aflicción. Ese es un día malo. Y la palabra de Dios dice que tú puedes ser lo que Dios quiere que seas sin importar cuáles sean las circunstancias por las cuales estás pasando. Al que no puedes echarle la culpa a lo que pasa o lo que otros hacen como una excusa para no ser lo que debieras ser. Y el apóstol Pablo, como lo pone en la carta a los Gálatas, dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Eso quiere decir que tú puedes ser un buen hermano a pesar de las circunstancias por las cuales estás pasando. ¿Qué dice Pablo? Que no seas insensato sino sabio, que aproveches bien el tiempo, porque aunque la situación aparentemente está en contra tuya, en realidad está creando una oportunidad para ti.
que yo, por experiencia, les puedo decir en consejería y en mi propia vida, que si Dios no te presionara, pues no manifestarías su inmensa gracia en tu vida. Si no pasaras por pruebas, ¿cómo enseñarías a otros que Él es suficiente en cada circunstancia? Si no necesitaras pedirle ayuda, ¿cómo sabrías que nunca vas a tocar fondo en los recursos de Cristo? Ahora, claro, si estuvieras en Éfeso en ese tiempo y le dijeras a la gente de esa próspera ciudad que tenía una gran actividad comercial y abundancia material, te acercaras y les dijeras, el Señor dice que los días son malos, pues ellos simple y llanamente se reirían de ti. Te dirían, nunca hemos tenido tanta abundancia. ¿Días malos? No, estos son los mejores días que hemos tenido. Es como si fueras a decirle a, digamos, este es un tiempo malo. ¿A quién? A un diputado, a un alcalde electo, a uno que recién se ha divorciado. A ver, dile, este es un tiempo malo. ¿Cómo? Más bien está empezando para mí el quinquenio mejor de mi vida. ¿Cómo vas a decir que este es un tiempo malo? Pero es que el apóstol muestra la triste realidad y dice que cuando la prosperidad material abunda, las comodidades están en todas partes y vives en una sociedad muy acomodada, entonces hay una tremenda presión para menospreciar los verdaderos valores de la vida. Todo te lleva a pensar que lo que consigues no es lo suficientemente bueno. Dice Proverbios 28:22. El hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Hay mucha gente entretenida en las cosas que personalmente estás recibiendo en este momento y las previsiones que vienen para los próximos años. Está confiada en que eso no va a cambiar, que va a ir mejorando más bien. En el fondo, el espíritu de esa gente está hambriento, vacío, hueco. Eso explica por qué una sociedad que tiene mucha capacidad económica tiene tanta gente que sienten un vacío interior. Los días son malos, pero es a causa del temor, la tensión, la violencia, a causa del materialismo, porque crea falsedad e insatisfacción. ¿Pero qué resulta de todo esto? Los días malos hacen que la gente quiera saber más sobre Dios. Los días malos te dan la oportunidad de mostrar la vida cristiana. Por lo tanto, deberías tratar de acaparar las oportunidades que se están presentando ante ti en tu vida y en lo de los demás para presentar a Cristo. Todas estas dificultades, que las conocemos como el día malo, no vienen para complicarte la vida, vienen para hacerte avanzar espiritualmente. Por lo tanto, tienes que sacarle el mejor provecho. No las tomes como circunstancias difíciles, que solo tú las padeces y que todos tienen una vida fácil. No pienses que solo tú estás llamado a ser un mártir, que tiene que pasar por situaciones difíciles e incómodas. Mira lo que te anima Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten sus padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es que no se hagan la idea, dice Pedro, que este tiempo es algo extraño que viene muy particularmente preparado para ustedes y que no deberían tomar ventaja de esto.
no vas a poder comprobar que eres un cristiano verdadero si no fuera por los días malos. Así que no seas insensato, no entres en amargura ni te quejes, no te irrites a causa de los problemas. Entiende esto. La primera cosa importante para sobrevivir en la vida es tener cuidado de cómo andas, que sea como sabio. Y lo segundo es que aproveches bien todas las ocasiones para mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El andar cristiano, punto número 2, es un tema espiritual. Dice Efesios 5, versos 17 al 18. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Bueno, dice que estemos conscientes de lo que Dios quiere en cada situación. Cuando piensas y alguien te dice, ¿y la voluntad de Dios? Tal vez eres como la mayoría de los cristianos que piensan en la dirección que Dios me va a dar. Eso es la voluntad de Dios. Piensas que se refiere a lo que debes hacer, en dónde deberías vivir, qué trabajo deberías tener, con quién deberías casarte o cómo decidir sobre un problema. Eso piensas que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no está enfocada en lo que haces, sino en lo que eres. Quiere que seas semejante a Cristo. Si tú eres así, si tienes esa condición, la respuesta a las situaciones, lo que tú hagas, naturalmente será agradable a Dios. Lo que eres se manifiesta en tu vida, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, con los amigos, en tu vida social. ¿Entiendes la voluntad de Dios? Cuando eres en cada situación como Él quiere que seas. Escribió una carta a los Filipenses, Pablo, diciendo en el capítulo 1, versos 9 al 11, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Si te das cuenta, el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que ustedes van a poder entender, comprender bien cuál es la voluntad de Dios cuando ellos abunden más en conocimiento verdadero. Cuando entiendas mejor el mensaje de Dios a través de la Biblia, tú vas a poder vivir de una manera diferente y tus decisiones serán siempre guiadas a través de la palabra. Y entonces tendrás, dice, vas a tener frutos de justicia por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. En todo sentido, nosotros solemos querer empezar por el qué hacer, qué recibir, qué tener, cuando en realidad el Señor quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad y es cómo soy. En el versículo 10 de la carta a los Efesios capítulo 5 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es lo mismo que comprender lo que es la voluntad de Dios. En la carta a los Hebreos, el autor escribió en el capítulo 11, verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así es que tú deberías ser un hombre, una mujer de fe, porque eso es agradable al Señor. La fe es creerle a Dios en todo lo que Él dice. Creerle a Dios sobre la necesidad de la gente, incluyendo la tuya, analizando y entendiendo lo que está ocurriendo alrededor de ti. Entender la voluntad de Dios en cada situación, pues te hace obrar en base a lo que la palabra de Dios dice.
no te van a afectar las circunstancias externas ni tampoco otras personas. Vas a poder reflejar el punto de vista de Dios, porque su conclusión de lo que es una necesidad en la vida humana proviene de Él. Entender la voluntad de Dios es rechazar esa imagen de éxito que el mundo está constantemente mostrándote. Esa imagen del que tiene mucho, el que adquiere siempre, el que manipula a la gente, el que los mueve a su antojo, el que gana riquezas y el que hace que todo sea para lo que él quiere, para sí mismo. Está tan mal la situación que hasta un corrupto o un narco es envidiado. Pero Dios dice que puedes tener todas las cosas y ser un individuo asolado por la pobreza. Es que si vas a medir la vida por los verdaderos valores, vas a entender realmente lo que cuenta y considera valioso el Señor. Eso es ser una persona íntegra. Tú vas a poder vivir de acuerdo a lo que Él manda. Alguien lleno del amor de Dios en medio de circunstancias desafiantes, que puede manifestar la gracia de Dios hacia otros, el amor de Cristo, la compasión, la dulzura, el dominio propio. Alguien que vive por fe los domingos y aplica esa fe a los negocios, a las relaciones con sus vecinos, con sus hijos, en su hogar. No vas a tener esa dicotomía de visión que divide la vida de fe y los negocios. Vas a actuar bajo los mismos principios en ambos casos. Y lo harás en la iglesia o en tu relación con los no cristianos. O sea, no vas a tener que estar viviendo una doble vida. Una vida que está relacionada a la gente en la iglesia y otra vida que está relacionada a tu vida en el mundo. Pablo nos dice, no sean insensatos. La forma en la que viven los gentiles es la misma forma en la que vive el mundo. No los adoptes. ¿Qué hacen ellos? Pues aceptan ciegamente las normas y los códigos morales que están determinados por el mundo. No pueden comprobar si son o no agradables a Dios. Es que esa misma palabra insensato es la misma que Pablo utiliza para describir una actitud incomprensible. Mira la actitud de los Gálatas en esa carta, en el capítulo 3, versos 1 al 3. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, va a terminar ahora por la carne. ¿Se dan cuenta? La vida llena de insensatez es una vida que tiene el conocimiento pleno porque has recibido la salvación a través de la fe. Pero está viviendo de una manera que demuestra que no conoce al Señor. Si alguien comienza su vida cristiana creyendo en Dios por fe, pero vive en los principios del mundo, pues no espere tener éxito. No esperen que les vaya bien. No sean como los Gálatas insensatos. No va a funcionar. Entiende que en cada situación, día y noche, Dios quiere que imites a Jesús. Y si intentas vivir como cristiano, pero te amoldas al carácter general del mundo, no puedes vivir por fe. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si te das cuenta, es una acción unipersonal. Es alguien que decide vivir de la manera que le gusta al mundo que se vive. Y algunos dirán, no, yo no busco riqueza, simplemente quiero tener lo que quiero.
Eso es precisamente lo que quiere el mundo de ti, que anheles y desees. ¿Por qué? Porque según también lo que le dijo a Pablo, hay muchos que piensan que pueden tener un poquito más. El problema está en que ese poquito más les pide otro poquito más y otro poquito más y otro poquito más. Y entonces, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Es decir, dejan de creer en lo que Dios dice. Dejan de pensar en cómo Dios está obrando en sus vidas. Y ese poquito más que quieren los lleva a confundir lo que en realidad Dios está haciendo en sus vidas. Es tanto que incluso cuando quieras hacer las cosas con las mejores intenciones, no vas a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estás pensando de la manera en la que piensa el mundo. Tu vida va a estar fallando al blanco. La vida que le place es la vida que le cree y que obra en consecuencia. Así que debes mirar más allá de lo inmediato, a las cosas eternas. Mirar más allá de lo visible, a lo invisible, y caminar en la luz de Cristo. Eso quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, ve con cuidado cómo andas. Que sea de una forma sabia, con discernimiento. Pero algo que te puedo dar a tu favor es que como cristiano tienes muchas ventajas sobre cualquier otra persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad. Esa es la gran diferencia. No es que conozcas mucho, que domines idiomas, no es que tengas oportunidades y aproveches, no es que seas como el rey Midas que todo lo que tocas es oro, sino que es que conozcas la verdad. Y la verdad en Jesús es que demanda una actitud que lleva a una vida acorde con las enseñanzas de Cristo. Y el apóstol agrega, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Siempre aparecen opresiones que te ofuscan tan fuerte que te hacen ver la necesidad de una estimulación. En eso, el mundo le lleva una gran ventaja al mundo evangélico. ¿Por qué? Porque sabe que está generando tensión, que está generando angustia, que está generando opresión, que en realidad tensión, angustia y opresión el mundo mismo lo ha creado. ¿Para qué? Para que consumas lo que el mundo mismo te provee como solución. Y entonces estás con gran tensión y te puedes tomar un jarabe, una pastilla, algo para que te baje la tensión. Estás deprimido, al revés, te puedes tomar algo para que te suba un poco el ánimo. Hay gente que encuentra en la actividad física el arreglo a su situación. Hay gente que no puede dejar de jugar fútbol porque dice, no, toda la semana he estado realmente fundido de tanto trabajo, tengo que jugar fútbol. Obviamente, si uno mira alrededor, hay, tantos restaurantes que es por donde la gente también calma sus ansiedades comiendo, ¿no es cierto?, como gimnasios para bajar de peso. Entonces, cuando te generan una angustia, te ponen una solución que te lleva a otro problema que es solucionado por otra solución del mundo. Todo para que no salgas del esquema. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque ya sé que ustedes están pensando, nos vamos a tomar un trago, total, nos olvidamos del tema y mañana ya estamos bien. No, esa no es la solución, dice. Siempre está buscando algo, un poquito, como decía, que te dé un poco de confianza en ti mismo, que te ayude, que te dé fortaleza. Y dice
la carta, el libro de Proverbios, para reforzar la idea de que es equivocado acudir al vino. ¿De quién son los ayes? ¿De quién la tristeza? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos a buscar más. Esta es una descripción clara de lo que hace una bebida espirituosa. Primero, te da una aparente modificación de tu situación y te da una aparente vida distinta a la que estabas viviendo. Y de pronto te das cuenta que perdiste el control. Y en algún momento estarás mal y no te va a importar. Porque después, cuando te des cuenta de cómo está tu situación, volverás nuevamente a pedir el inicio del ciclo. No dejes entonces que el vino o ningún otro estimulante artificial sea la solución en tus problemas, porque eso te van a llevar a una falta de control total. No se olviden que no solamente cuando habla de vino, ¿no es cierto?, está hablando de algo que estimule. Pero ya les digo, nosotros nos hemos buscado tal cantidad de cosas que nos estimulan que a veces estar absorto en el celular nos puede llevar a una condición cómoda. Y ahora están empezando a descubrir, y esto lo vemos a veces con Brenda, que están empezando a descubrir ciertas cosas que las calificaban como algo, pero resulta que nunca las analizaron como son ahora. Y el origen de todos los males para los niños que no pueden tener atención, y después les dicen que tiene TDAH, que tienen atención dispersa, que son, omnipresentes, cualquier cosa les dicen a los niños, pero en el fondo lo que tienen, ¿saben qué es? Uso extremo del celular. Porque como el celular les bombardea con un montón de información, lo que hacen es que su atención está para muchas cosas. Y por lo tanto, no puede concentrarse en nada que les sea útil. Así que en el fondo, los que encontraron la gran solución de que va a haber comunicación inmediata, cómoda, además actual y todo lo que quieran, lo que han generado es que algunos papás cómodos entreguen a la niñera celular y está con eso su hijo entrando en un problema mucho mayor. Esa palabra traducida de disolución es la palabra griega que significa sin ningún límite, es decir, con abandono imprudente. Y entonces se refiere a ese escapismo, a la tendencia de quitar los límites, de vivir sin control, y en muchos casos a través del consumo de bebidas alcohólicas. Y es interesante cómo pone en contraposición la frase no se embriaguen con vino en contraste de sean llenos del Espíritu. Pablo dice que busques satisfacer tu necesidad de algo siendo dominado por el Espíritu, de la misma manera en cómo domina el alcohol. A mí me pareció, cuando empecé a entender a través de la preparación que me dio el Señor, que no había una relación entre esto y lo otro. Decía, ¿por qué está metido el vino y el espíritu? Bien, la explicación es bien simple. Cuando alguien empieza a beber, y estamos poniendo solamente el ejemplo del vino, y pueden poner cualquier otra cosa, cuando empieza a beber, está empezando a dejar el control que tenía en control del alcohol. Y entonces, el que era muy callado, de pronto se vuelve un hablador.
El que era muy serio ya está haciendo chistes, ¿no es cierto? Y el que era tímido pues está avanzando con todas las personas. Y llega un momento en que el alcohol ha tomado control de tal manera de su cuerpo que ya no tiene capacidad de dominio de su propia condición. Y entonces ven algunos de ustedes tambaleándose, ¿sí? Alguien me estaba hablando hace un tiempo con un vitivinícola que me decía: en Tarija los que van como visitantes tienen el problema de que no entienden bien cuál es el efecto del vino. Y entonces el consejo es: si vas a tomar vino, no te pares nunca, porque el rato que te paras empieza la acción del vino y te pierdes. Quieres ir al baño y terminas en el barrio de al lado. Y es porque dejas de tener control. ¿Quién ha tomado control? El vino, el alcohol. Bien, Pablo dice, de esa misma manera que te controle el espíritu, en el que tú no puedas poner las condiciones, en el que tú no seas capaz de ordenarle a tu cuerpo a hacer algo. Cuando el vino ya ha tomado control, el alcohol ha tomado control de tu mente y de tu cuerpo, tú ya no puedes hacer nada. Cuando el Espíritu Santo ha tomado control de ti, pues ya no puedes hacer las cosas malas que siempre solías hacer. Por eso necesitas ser gobernado por el Espíritu Santo, pero absolutamente gobernado. De la misma manera que, digamos, que tú has visto a alguna persona dominada por el alcohol. Porque esa es la provisión de Dios para toda necesidad humana. Y claro, no tienes que sentirte avergonzado por sentir necesidad. No fuiste hecho para ser autosuficiente, no eres una criatura independiente del universo. Fuiste hecho para tener sentimientos de necesidad. Esa es una de las cosas que no se entiende en la congregación. Cuando me comunico con algunos, les digo, sé, porque un pajarito me lo dijo. Y esa del pajarito me lo dijo, ¿ustedes creen que es una fábula de niños? Pues busquen, está en Eclesiastés, ¿ya? En Eclesiastés dice que hay un pajaritos que cuentan las cosas. Y a mí me cuentan cosas, y no como chisme. Y cuando les pregunto, ¿cómo vas? Bien. Bien, de acuerdo. O sea, no tienes necesidades. No requieres nada. Ni siquiera puedo ir a darte un abrazo. Nada. ¿Todo bien? Todo bien. Y cuando cuelga se derrumba. Dios sabe que necesitas algo que te anime, algo que te haga sentir fuerte, para que puedas enfrentar las aflicciones de esta vida. Pero no te tragues la mentira que puedes tú ser independiente, autosuficiente, que tienes en ti todo lo que necesitas. Tú eres el capitán de tu barco. Claro que necesitas algo. ¿Sabes qué necesitas? Ser lleno del Espíritu. Ser gobernado por el Espíritu de Dios. Ese es el gran secreto del cristianismo. La posibilidad de ser lleno, de ser gobernado por el Espíritu de Dios. De andar como sabio. Porque cuando te convertiste en cristiano, cuando creíste en Jesús, le recibiste al Señor y el Espíritu Santo vino a morar en ti. Tienes el Espíritu de Dios. Pero lo paradójico es que de todas maneras y todo el tiempo necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu es recibir de Él todo el tiempo los recursos que necesitas para las situaciones que atraviesas. Ahí es que te das cuenta que si tienes alguna condición entre la cual no estás pudiendo salir, date cuenta quién está gobernando. Cuando tienes alguna situación que no puedes arreglar, tienes que reconocer otro está gobernando tu vida.
Esto no tiene que ver nada con una experiencia, un sentimiento, una crisis. Es tomar cada vez el suministro de su fuerza. Yo me imagino a Jesús, todo polvoriento, cansado después de haber andado todo el día, se sentó en el pozo de Samaria y lo dijo. ¿Vieron lo que dice Juan 4:7? Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Era lo lógico. Ahí estaba un hombre desconocido para ella, todo agotado, cansado y evidentemente maltratado por el camino. Y le dice: dame de beber. Era lo lógico. Pero era un acto contrario a las costumbres de esa época. En esa época los judíos no se hablaban con los de Samaria. Y entonces nadie podría ir y decirle a alguien distinto: dame de beber. Y entonces Jesús hace algo maravilloso, algo que nosotros los varones deberíamos aprender todas las veces. Despierta la curiosidad femenina. Vamos, si no se pudiera, ¿no? Y le dice en el verso 10, Jesús les respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Qué? ¿Cómo? Tú estás pidiendo, pero tú dices que eres el que puede darme. Eso es curiosidad, levantar la curiosidad femenina. A ver, explícame, ¿cómo va a ser eso? Y le dice lo más revelador, algo que jamás ha oído la humanidad. Y le dice justo a una mujer solitaria, junto al pozo en Samaria: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El Señor claramente utiliza todas las herramientas que son necesarias para generar el deseo de conocer a Dios, el deseo de conocer la voluntad de Dios, el deseo de entender cuál es su voluntad. ¿Se acuerdan que estaba una mujer tratando de hacer algo por alguien que habían enterrado recién, y de pronto aparece un ángel y dice: ¿a quién buscas? ¿Cómo que a quién buscas? ¿Qué pregunta es esa? ¿No? Y esa es la forma en la que Dios obra, también a través de sus ángeles. Eso de volver otra vez a tener sed, eso era conocido por ella. Todos los días tenía que ir al pozo y después se volvía a su casa. Y después volver otra vez cuando ya no tenía y nuevamente regresar. Y entonces Jesús le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso quiere decir que el pozo ya no estaría fuera de ella. Ya no tendría que ir a ninguna parte, sino que tendría que estar allí. Ahí estaba el pozo con ella. Pero esa es una verdad que muchos cristianos se la están perdiendo. Piensan que el cristianismo es venir acá a la congregación, dar ofrenda, ser bendecido, vivir en la luz, hasta que la bendición se acabe. Y claro, como la mujer del pozo, ruegan otra vez para volver a llenarse de nuevo. Y dice el apóstol Juan, en el relato, en el verso 15, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a buscarla. Pero eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. El pozo está en ti y puedes tomar de él en cualquier momento, todo el tiempo. El
Espíritu Santo es el pozo. Y como Jesús dijo del hombre que bebe de él en Juan 7, 37 al 39, el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Así es que tú, conociendo la verdad, no puedes quedar otra vez pensando en qué puedo hacer para volver a ser lleno del Espíritu. Es ese fortalecimiento que viene de adentro y que hay bastante para cualquier situación a la que puedes tú acudir en el momento que encuentres necesario. Hay recursos suficientes para cualquier demanda que se presente. Y no estoy hablando de demandas religiosas. Hablo de esa que cuando estás trabajando y de pronto te suena tu celular y es tu jefe o tu cliente y está en línea y te pide algo difícil. Y justo ese rato, ¿no es cierto? O sea, no puede ser en otro momento, se rompe tu lápiz, se pierden tus papeles, no encuentras tu lista, no encuentras nada. Y de pronto te viene un repentino dolor de cabeza porque piensas que las cosas no van a salir bien. Y ese momento es cuando suplicas al Espíritu Santo, el pozo de agua viva que está dentro de ti. El problema es si piensas como la mujer del pozo, que debes tener una reunión especial para conseguir algo de Dios. Sientes que de repente, si estás leyendo tu Biblia, si estás ayunando o estás orando de pie, recién vas a poder tomar de esos recursos. O de repente, si tienes que estar con hermanos cristianos en un ambiente cristiano, si no, no puedes vivir la vida cristiana. No, no es eso. Pablo te dice que vivas con la seguridad de que estas demandas y presiones van a venir todo el tiempo. Así que no intentes cumplirlas por medios artificiales como el alcohol o los tranquilizantes u otros sustitutos modernos, sino sé lleno del Espíritu y recurre a ese pozo que está dentro de ti, ese que va contigo a todas partes. Toma de él. El salmista escribió en el Salmo 34, verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Cómo lo va a librar? Acudiendo Él a ese pozo, a esa fuente inagotable, a ese río de agua viva. Así que entiende cuál es la voluntad de Dios, pero sé sobrio, lleno del Espíritu, caminando como sabio. El andar cristiano. Punto número 3 es un tema de agradecimiento. Dice en Efesios 5, 19 al 20: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Fíjate ahí en los 3 verbos que están aquí. Hablen entre ustedes, canten alabando y finalmente den gracias. Esas son las marcas de un cristiano que está tomando cada momento del pozo del Espíritu dentro de sí. Nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones.
En otras palabras, una señal de la vida llena del Espíritu es que hablas lo que has aprendido en las Escrituras, lo que el Señor te ha enseñado en su palabra. Hablas con otros las cosas que Dios te ha enseñado en su palabra y cómo la aplicas en tu vida. Ahora bien, si no tienes amor por la palabra de Dios, no te gusta abrir tu Biblia, ni intentes sacarlo de dentro de ti. No vas a encontrar nada útil ahí adentro. Hay muchos que están preocupados en buscar libros. Debe haber alguna lectura, debe haber alguna escritura. Alguien tiene que haber escrito algo acerca de este tema. Y yo te digo que tienes en tus manos, seguramente en tu casa debes tener, y no una, en la Biblia está todo lo concerniente a la situación de la cual tú quieres averiguar. Otro día te voy a explicar por qué no tienes que ir a la inteligencia artificial para buscar esa solución. Busca en la Biblia. Ahí está la respuesta a todo lo que tú necesitas saber. Tienes que beber del pozo del Espíritu, porque el amor por la Escritura es una manifestación de algo que está ocurriendo dentro de ti. Pero hay un grave problema cuando intentas sacar de tu propio pozo. En realidad le das la vuelta al proceso. En palabras sencillas, estás poniendo el carro delante del caballo. Y así no sé dónde vas a ir. Así que aprende primero a tomar de su fuerza que está dentro de ti. Cree que está ahí y que dependes de Él para que Él obre por medio de ti. Y Pablo dice, cantando y alabando desde el corazón. Y entonces sí tienes que echarle la culpa a alguien que no eres tú. Y puedes cantar bellamente desde el corazón, en ese burbujeo interior, que no importa lo malas que sean las cosas en el exterior, en el interior, dentro tuyo, son maravillosas. Sabes que Dios está en control y que Él está arreglando las cosas y que no debes estar preocupado, aunque todas las cosas estén mal en el exterior. Y dice Pablo, dando siempre gracias por todo. Si tomas esto literalmente, es una representación de la acción de eliminar toda actitud de queja y murmuración. Si quieres hablar mal de alguien, búscame a mí. Entre los dos vamos a hacerlo picadillo. Pero que no salga para los demás. Yo después me voy a estar arrepintiendo de lo que he hecho. Y te voy a animar a que tú te arrepientas conmigo. Pero ahí se queda la cosa entre nosotros. No lleves historias para allá. No lleves comentarios de otros. No hagas que tu verdad sea como las Escrituras. Si tienes algo que decir, llámame. Yo te voy a escuchar. Te voy a grabar más. Cuando des gracias, dice Pablo, significa por todo. No por esos momentos especiales, ni por haber sido bendecido, sino por lo que recibes, aunque no lo mereces. La voluntad del Señor es que pases por situaciones difíciles y por circunstancias desagradables y que sepas agradecer. Pero no es para castigarte, sino para que tengas la oportunidad de manifestar la vida de Jesucristo en ti. Por lo tanto, no te quejes de nada. Da gracias por todo. Que hará en ti algo que de otra manera tú no vas a poder conseguir.
Y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Pues esta aflicción leve y pasajera es la que estás pasando ahorita. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y me parece interesante como dice, ¿no? Aflicción leve y pasajera. Ah, sí, a ver, pasa tú lo que estoy pasando. Bien, pero dice que sobrepasa toda comparación. No puedes comparar tu aflicción con la mía. No puedo comparar tu aflicción con la de Jesús. Esa aflicción que estás pasando es para ti, sirve para ti, está hecha a tu medida. Porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. Y entonces cuando viene una situación de esa manera, en esa magnitud, con esa intensidad, pues dale gracias en todo momento. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, verso 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Me alegro haber sido yo uno de los que primero ha pasado disciplina, ¿no es cierto? Y que ha pasado tristeza, aunque en realidad debería haber sido gozo. Pero como he sido ejercitado en ella, o sea, ya tengo ahora encallecido lo que me produce dolor, entonces puedo pensar en dar fruto apacible de justicia. Un fruto que se demuestre que yo soy salvo. Así que, si tú todavía no estás pudiendo dar fruto apacible de justicia, es decir, un fruto que nosotros evidentemente veamos, realmente este hermano, esta hermana ha pasado serias dificultades, pero caray, ¿cómo la está pasando bien? Si no estás dando ese fruto, avísame, yo voy a orar para que te venga una prueba de verdad. Ahora ya no quieren eso de mí. Bueno, voy a orar, agregado a eso, que tu fe no falte, ¿no? Es que puedes darle gracias a Dios por haberte enseñado. Yo le doy gracias a Dios, haber utilizado las pruebas para que yo pueda depender de Él. El Señor Jesús, Él mismo hizo exactamente eso. Él se enfrentó a la cruz en lo que parecía el fracaso de su ministerio, pero siempre estuvo agradecido. No sé si alguna vez has pensado en la forma en la que se pensaba del ministerio terrenal de Jesús, que no llegó a tener la aceptación de muchos. Es más, al pie de la cruz no había más que 2 personas. Y según los patrones humanos resultó ser un fracaso total porque terminó en su muerte. Y cuando predicó, fue rechazado por los hijos de Israel. Se negaron a creerle. Y los que creyeron en él, pues fueron corridos, se dispersaron. En Mateo 11, 2 y 3 refleja, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo? Tú eres el que me estabas anunciando y ahora ni siquiera me reconoces, ¿no es cierto? El Señor tuvo que enfrentar la incredulidad y las dudas de Juan. Bueno, como de muchos otros que nunca entendieron. Y reprendió a las ciudades donde se hicieron las mayores obras y les tuvo que decir que están en peligro de juicio. Pero en Mateo 11, 25 al 26 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. A veces me ha tentado cambiar una frase aquí. Ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los brutos como yo. Pero a pesar de todo ese fracaso y la oposición, de la falta de aceptación del pueblo, veas que el Señor Jesús puede decir: te doy gracias, Padre, porque nadie puede ver lo que estás haciendo. Has escondido esto de sabios y de entendidos, pero
puedo dar gracias, porque esa es tu santa voluntad. Eso es entender la voluntad del Señor. Es dar gracias en todas las circunstancias. Es alabar su santo nombre. Es que disfruta de lo que el Señor te da y comparte con tu prójimo. Vamos a concluir. Analiza cómo estás andando, porque eso te va a ayudar a corregir tus pasos, a regresar a Dios cuando pecas y a buscar la perfección en tu vida. Y principalmente vas a ver que estés aprovechando bien el tiempo, caminando por las buenas obras que el Señor ha previsto de antemano para ti y que te las muestra. Y aunque los días son malos, no dejes de pensar que te traen oportunidades para glorificar a Dios. Eso te lleva a buscar la comprensión de la voluntad de Dios, pero no en tus planes, sino en cómo eres transformado. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un hermano que estuvo mal en el Hospital Obrero, mucho tiempo. Y cuando pregunté dónde estaba, porque yo pensaba ir a visitarlo en el fin de semana, me dijeron, no, ya estoy en mi casa. Y eso no solamente fue un motivo de satisfacción para él, sino una oportunidad para escucharlo glorificar a Dios. No solamente por haber salido del lugar donde estaba internado, sino porque él espera con ansias ver la restauración total de su salud. Era un día malo, pero con él, ese día, recordé la parte de la prédica de hoy y dije, Señor, tú haces las cosas de manera diferente de las que nosotros podemos esperar. Y que alguien que todavía no está sano puede darte gracias por la condición en la que se encuentra. Así que procura ser lleno del Espíritu todo el tiempo. Es la mejor manera de evitar que tu carne te lleve a una vida desordenada. Sigue su guía y no trates de convencerte a ti mismo que estás bien en tu propia opinión. Y ponte a prueba cada vez en la congregación. Porque la compañía de los hermanos te va a hacer ver si eres capaz de cantar y alabar o de gruñir y protestar. Nosotros consideramos somos tu test espiritual. Así es que no dejes de congregarte. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por cuanto tú nos hablas de manera directa, porque somos tu pueblo amado, somos tus hijos, y nos das entendimiento, aunque para muchos esto no tenga sentido. Esto pareciera que es una acción difícil de comprender. Sin embargo, Padre, nosotros estamos seguros de que tú nos estás llevando por el camino que quieres, porque tú has elegido que fuera así. Nos estás llevando, Señor, hacia el lugar donde tú quieres llevarnos. Gracias, Padre. Y perdón te pedimos porque no siempre hacemos lo que tú nos acabas de recordar. Aprovechar las oportunidades para hablar de ti. A veces nos concentramos más en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras debilidades, en lo que nos hace falta. Señor, guíanos a entender mejor tu voluntad para hacer lo que a ti te agrada. Y que seamos fieles, Señor, en llevar tu palabra, a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando. Gracias, Padre bendito, te damos. Y nos encomendamos en esta mañana para tener una semana de júbilo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.